Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Muy buenos días. Bienvenido a Graceway en línea. Mi nombre es Karen Kutnik. Estaré al final del servicio de regreso con algunos pasos a seguir para usted. Ahora, unámonos al servicio que ya está empezando. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están esta mañana? ¿Ansiosos? ¿De qué? La verdad, ojalá que sí, pero sabemos que es uno de estos tiempos en los cuales nuestra fe, no hay mejor oportunidad ahora, durante toda esta época, que ejercer la verdadera fe en estos días. Y hoy quisiéramos continuar con el tema, la fe verdadera. Y en este caso, la fe verdadera produce buenas obras, produce buenas obras. La mayoría de las religiones, uno de los énfasis que hacen es las buenas obras. Y por eso muchas veces se nos enseña o se transmite o se promueve que si hacemos buenas obras, vamos a pasar la eternidad con Dios. ¿Y es cierto? No, las buenas obras no es lo que nos lleva a Él. Sin embargo, sabemos que esto es a veces el énfasis. Muchas religiones, y también a veces nosotros pensamos que entre más buenas obras haga, mejor cristiano soy. ¿No es cierto? Y la realidad es que no es tan cierto, porque vamos a ver que sí es verdad que la verdadera fe produce buenas obras. Pero no es para tener buenas obras y decir, ok, por las buenas obras es que entonces yo tengo la vida eterna, porque así no lo es. Sin embargo, Santiago va a tratar de enseñarnos, y lo hace muy bien, y explicarnos que hay una fe verdadera, hay una fe genuina, pero también hay una fe muerta, hay una fe engañosa. Y esa fe muerta o engañosa es la que no produce absolutamente nada. Hemos estado hablando lo que esta verdadera fe hace ante las pruebas. ¿Produce qué? Firmeza. Nos da fuerza. ¿Qué hace en cuanto a las tentaciones? ¿Qué hace en cuanto a la semana pasada? Hablando que la fe verdadera es una fe que produce imparcialidad. Es decir, tratamos a todos por igual. Entonces vamos a ver lo que Santiago nos quiere enseñar, porque lo primero que tenemos que entender es que hay una fe que está muerta. Hay una fe muerta, es decir, no produce absolutamente nada. Y es esa fe que muchas veces tenemos aquí. Es a veces cuando le decimos a la gente, tenga fe, que todo le va a ir bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le estoy diciendo a esa persona? ¿Fe en qué? Oh, tenga fe que le van a dar el trabajo. Aunque usted no califica, tenga fe que se lo van a dar. Y hermanos, tenemos que tener sumo cuidado con estas expresiones, porque la fe verdadera es activa. La fe verdadera es activa, es viva, es decir, va a producir, en este caso que nos enseña a Santiago, va a producir buenas obras. Pero esas buenas obras no es resultado de que yo voy a hacerlas para ganar el favor de Dios, es resultado de esa fe verdadera que hay en mí. Y va a producir. ¿Por qué? Porque esa fe verdadera es la que va a llevar a otros a Cristo. Y mire cómo empieza el capítulo 2 del libro de Santiago y en el versículo 14. Hermanos míos, y es bueno enfatizar el hecho de que él está hablando a los hermanos, está hablando a los que están dispersos, está hablando a hermanos en Cristo, está hablándonos a nosotros. Y a través de este pasaje sería muy bueno que nosotros estemos pensando y analizando si esa fe que digo que tengo o poseo es una fe verdadera, porque se va a notar. Él está tratando a estos hermanos que están completamente dispersos, están pasando la difícil, pero en medio de todo eso siempre va a producir buenas obras. Siempre.
Porque es la fe verdadera. Eso es lo que pasa, eso es lo que hace. Muchos de nosotros dejamos a veces de hacer buenas cosas hacia otros porque hay personas que toman ventaja. Y entonces uno dice, no, yo ya no vuelvo a hacerle ningún favor a nadie porque siempre abusan de mí. Eso va a existir, hermano, siempre. Va a haber gente que siempre va a tomar ventaja de eso, especialmente cuando somos creyentes y se van a acercar a nosotros esperando. Y si no lo hacemos, nos van a decir, usted no se llama cristiano, ¿por qué no me ayuda? ¿Cierto? Y eso lo vamos a tener siempre. Así que Santiago no nos va a enseñar aquí que esta fe en las obras es la salvación y por obras es que vas a ser salvo. No. Quiero que vayan un momento a Efesios para recordar lo que el apóstol escribe a los hermanos de Éfeso en cuanto a cómo llegamos a ser salvos. Efesios capítulo 2 y en el versículo 8, y vamos a leer el 8 y el 9. Note lo que dice él, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Ok? No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Entonces, no hay nada que usted y yo podamos hacer para obtener la salvación. Bueno, yo estoy tratando de ser lo mejor posible, ¿verdad? Y por eso trato de ir a la iglesia, trato de dar mis diezmos, trato de ser buena persona, quiero ser bueno con el vecino. Hermano, ¿y qué? O sea, si usted posee una fe verdadera, todo eso debe ser resultado de su fe y no porque va a lograr algo. Pablo también escribe a los hermanos de Corinto en la segunda carta, en el capítulo 5 y versículo 7, y les dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? Ando por fe, creo lo que él dice. Creo cada cosa que él ha escrito. Y si hay algo que está sucediendo en esta época, es que Satanás está poniendo mucha duda a muchos hermanos para dudar de su palabra. Es la estrategia satánica. Pero no hay nada nuevo, eso lo hizo desde Adán y Eva. Y lo sigue haciendo. Pero él dice que por fe, es decir, yo creo en esto y de acuerdo a esto me conduzco, porque eso es lo que él dice. La fe verdadera es imposible, sin la fe verdadera es imposible agradar a Dios. Es lo que él nos escribe antes de Santiago, está el libro de Hebreos, capítulo 11, y mire lo que dice en el versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que andamos por fe, no por vista. Por eso es que confiamos en Dios. Yo no confío en la vacuna, confío en mi Dios. Yo no confío en la mascarilla, confío en Dios. Yo no confío en mi hermano, mi esposo, mi esposa, sino en Dios. Ahora, cuando digo esto de la vacuna y la mascarilla, no es para que entonces usted ande ahí a la deriva y haga loco. No. Vamos a seguir las instrucciones y usted toma las decisiones que mejor deben ser y no, ¿verdad? Porque eso sería, bueno, yo confío en Dios, me voy a montar en mi auto y voy a manejar a 150 millas por hora. ¿Verdad? Eso es lo que Dios dice. No, eso no es lo que Dios nos está diciendo y por eso tenemos que tener sumo cuidado. Santiago aquí trata el asunto de una fe verdadera que resulta en buenas obras. Porque esas buenas obras van a reflejar lo que Cristo hace en nosotros, como veremos más adelante. Entonces, una fe que está muerta no produce buenas obras. No produce buenas obras. Y quiero que regresen a Santiago capítulo 2, versículo 14, porque ahora vamos a leer aquí, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, cuando leemos, ¿podrá la fe salvarle? No está hablando de la fe para ser salvo, porque leímos en Efesios que no es por obras, sino la fe en Cristo. Pero se está refiriendo a la fe en esas obras, porque hay gente que está haciendo obras creyendo que así van a ser salvos. Entonces, ¿qué están haciendo? Poniendo su fe en las obras. Y Santiago dice, no, así no es. Porque si seguimos leyendo en Efesios, quiero que vean en el versículo 10 de Efesios 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, quiere decir que como hijos de Dios, tener una fe genuina, real, verdadera, es andar en buenas obras, resultado de lo que Él ha hecho en mí. Pero no son obras que yo diseñé, ya Él las diseñó. Y por eso andamos en ellas. Otra vez, ¿cuál es el énfasis? Que la gente llegue a conocer a Cristo. No que digan, ay, qué buen hermano, qué buena hermana, mire cómo ayuda a los demás. Ay, ese hermanito, cada vez que yo le pido, me ayuda. Cada vez. Porque entonces, ¿quién está recibiendo el crédito? Nosotros y no nuestro Dios. Ahora, quiero que vean el ejemplo que va a poner Santiago aquí, porque él nos va a hablar la condición de un creyente que llega a la congregación, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y esto es algo que sucede y ha sucedido con mucha frecuencia. Ahora, Santiago no está diciendo, ¿verdad?, que de pronto entraron 5 o 6 personas completamente desnudas. Está hablando del hecho de su necesidad en su vestimenta. ¿Okay? Es una necesidad. Ahora, no estamos hablando de necesidad de modas. ¿Ok? Tengo 3 hermanas, y de vez en cuando ellos me han criticado que yo soy uno que viste desde hace 40 años atrás. Mis hijos me dicen, papá, ¿cómo es posible que usted no se cambie el peinado? Siempre se peina igual. ¿Y para qué me quiero peinar diferente, verdad? Es más fácil, ya estoy acostumbrado, no hay problema. Otra persona me dijo un día, hermano, ¿por qué no se colorea el pelo? Y yo pregunté, ¿y para qué? Para que se vea más joven. Y yo pregunto, ¿para qué quiero verme más joven? ¿Verdad? No es lo que Santiago está hablando aquí. Santiago está hablando de la verdadera necesidad de una persona del abrigo que Dios dice que Él nos provee. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Si alguno de vosotros dice, hermano o una hermana están desnudos, y note luego, y tienen necesidad del mantenimiento. Entonces está hablando 2 cosas específicas, la vestimenta y el comer. Que en algunos de nosotros realmente la necesidad puede ser después de 2 semanas, porque estamos con una buena bodega, ¿verdad? Algunos tienen necesidad, pero es algo real. Vivimos ahorita en una crisis y hay familias que tienen necesidad del sustento, porque no pudieron trabajar, o hay esto, o hay el otro, y entonces hay oportunidades para los hijos de Dios y ejercer esa fe genuina y poder ser parte de esto. Versículo 16 dice, porque esta es la conducta o la respuesta de muchos. Dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Oh, tiene necesidad usted, que no tiene ni qué comer. Que le vaya bien, yo voy a orar por usted. Ahora, hermanos, yo sé, y quizás cada uno de ustedes ha tenido la experiencia de que ha habido abuso. Contaba a los hermanos de las 9 de la mañana, recién llegué a esta iglesia, yo me dieron la responsabilidad de un pantry que teníamos aquí, es decir, un lugar donde teníamos comida para ayudar a los necesitados. Y fue algo muy bonito, yo disfruté mucho, porque ayudamos a mucha gente, pero de vez en cuando vino alguien a pedir específicamente que le ayudáramos. Y entonces yo muchas veces, durante la semana, teníamos bolsas ya preparadas para dar a las personas. Y recuerdo que estas personas en 2 ocasiones vinieron y me pidieron, con mucho gusto, le digo, espérense aquí, yo voy a ir a traerlas y se las llevo a su auto, ¿verdad? No, yo las puedo llevar. No, yo con mucho gusto se las llevo. No. Ahora, cuando una persona hace esto, ¿qué va a producir? A lo menos en mí hay mucha curiosidad, ¿verdad? ¿Por qué no quiere que yo vaya? ¿Verdad? Es decir, ¿qué es? ¿Hay algo? Terminé dando. Pero luego me di cuenta que había personas expertas de andar de iglesia en iglesia o de pantry en pantry pidiendo. Entonces su auto estaba lleno y por eso no querían que yo fuese.
Ahora, ¿va a haber personas así que siempre se van a aprovechar? Sí. Lamentablemente hay gente así y muchas veces hasta van a ayudar a otros, lo dudo. Quizás van a vender para ellos mismos. Y hermanos, siempre va a existir eso. ¿Eso hará entonces que yo me abstenga de ayudar a otros? No, no. Y por eso Santiago dice aquí, si hay una necesidad básica, tenemos que hacer. ¿Cómo puedo decirle, ve en paz, calentaos? ¿Con qué se va a calentar si tiene frío? ¿Con qué se va a calentar? Y no le da las cosas necesarias, dice, para su sustento. La fe verdadera ve y responde. No investiga, no se convierte en le ayudo, déjeme, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Por qué es esto? ¿Por qué el otro? Responde. ¿Va a haber gente que va a tomar ventaja? Sí. Sí. Bueno, por eso yo no quiero ayudar, porque siempre se aprovechan. Si todos pensáramos así, ¿a quién vamos a ayudar entonces? Pero la fe verdadera no es una. Aún más, lo que va a hacer Dios, muchas veces Dios te va a dar el discernimiento. Muchas veces, el hermano Jeff Adams una vez dice, yo no sé cuánta gente ha tomado ventaja de mí. Y he ayudado y tomado ventaja, y ¿dejarán de hacerlo? No. ¿Van a seguir tomando ventaja muchas veces de mí? Sí. Lo que él quería decir es, yo no voy a parar de hacer el bien, lo voy a hacer. A veces he estado en una estación de gasolina poniendo gasolina y veo a alguien así como que se acerca y yo estoy tratando de ver cómo me escondo. Porque yo sé que seguro va a venir y pedir. Habrá gente siempre, hermanos. Pero Dios dice, ¿verdad? Y refiriéndose en el contexto, está hablando a la iglesia. Pablo escribió a los hermanos de Galacia. Y miren lo que les dice él, Gálatas capítulo 6 y en el versículo 10. Gálatas 6, 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, ¿notan eso? Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces Pablo está diciendo que hay una tremenda responsabilidad para con los de la familia de la fe, en donde podemos ejercer y tendremos oportunidades a montón. ¿Qué ha hecho el COVID? Darnos muchas oportunidades de servir a otros. ¿Las estamos tomando? No, si apenas tengo para mí, ¿cómo voy a ayudar a otros? ¿Qué está haciendo? Razonando. Y muchas veces no hay nada más maravilloso que dejar de tener algo para dárselo a otro. Pero ¿cómo nos cuesta eso, no? Bueno, es que si supieran cuánto cueste, es que esa gente no aprecia. Eso no le toca a usted, le toca ejercer. Quiero que vean un tremendo ejemplo en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, tenemos la iglesia que recién se está formando. No es una iglesia como la que nosotros llamaríamos, no es esta iglesia que nosotros muchas veces decimos, vamos a ir a la iglesia, voy a la iglesia, voy, y cuando decimos voy a la iglesia, estamos hablando de este edificio, ¿verdad? Sabemos que la iglesia somos nosotros. Estos hermanos ni sabían qué era la palabra iglesia. Eran hermanos que habían conocido a Cristo como su Señor y Salvador y estaban ejerciendo su fe. Miren lo que está pasando, capítulo 2, casi al final, bueno, prácticamente al final del capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 44, ¿ok? 2:44. Miren lo que nos dice aquí. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y se repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, cuando leemos este pasaje en el siglo XXI, ese es el comunismo. Hermanos, la fe genuina que está pasando en estos precisos momentos. Hay hermanos que quizás tenían 3 casas, vendieron 2 porque según es suficiente. Por favor, no salga de aquí, que si usted tiene 10, tiene que venderlas. No estoy diciendo eso. Pero lo que quiero que entiendan es lo que está sucediendo con hermanos que tienen una fe genuina, una fe verdadera. Se desprendían. Dice, yo no puedo vivir en 2 casas. Es como el diácono que viene el pastor y le pregunta al diácono,
Hermano, ¿qué haría usted si tuviera 2 autos? Uno se lo daría al Señor. Parecía muy buen diácono. ¿Qué haría usted si tuviera 2 casas? Una se la daría al Señor, quizás a la iglesia para hospedar, ¿verdad?, necesitados o misioneros. Amén. ¿Qué haría si usted tuviera 2 cerdos? Y el diácono empezó a pensar y a pensar y a pensar. ¿Por qué? Porque sí tenía los 2 cerdos. Es muy fácil decir a Dios lo que voy a hacer con las cosas que no tengo. Pero con lo que tengo. Ahora, otra vez, por favor, hermano, no vayamos saliendo de aquí. Ok, entonces quiere decir que yo no puedo tener más de una casa. Ese no es el asunto. El asunto es cómo Dios me está usando para ser de bendición a los necesitados. Y no simplemente decir que le vaya bien. Métase debajo de un árbol, ahí le va a ir bien. No se preocupe, y si viene un rayo y le da, pues a lo mejor es la manera en que Dios lo va a llevar al cielo, ¿verdad? Miren lo que está sucediendo, capítulo 4, versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Muchos años después, Santiago tiene que escribir y decir, la fe verdadera produce buenas obras. No tenía que decir nada aquí, porque era lo que estaba pasando. Hermanos, vivimos en un mundo en que nosotros nos estamos centralizando tanto en nosotros que francamente no nos interesa el otro hermano si tiene o no tiene. Ahora, por favor, ¿verdad? No se sienta aquí que dice, uy, hoy me está lloviendo, uy, qué barbaridad. No, ese no es el asunto. El asunto es que tenemos que empezar a entender que esta fe, si es verdadera, se va a manifestar en las buenas obras que han sido y son producidas por Dios en nosotros para sustentar aquellas necesidades. Después de este pasaje, y no vamos a verlo ahora, pero si ustedes leen el capítulo 5 del libro de los Hechos, van a notar que hay una pareja con una fe falsa. Y esta pareja quiere imitar lo que está viendo, que está pasando. Ellos tenían una propiedad, entonces van y la venden, pero se ponen de acuerdo. Dice, ok, la vamos a vender en $1,000,000, pero le vamos a dar solo 500. Y nosotros nos dejamos 500. ¿Estaba mal que hicieran eso? No. El asunto es que cuando vinieron a dar la ofrenda, dieron a entender que la vendieron en 500, cuando en realidad había sido 1,000,000. Y cuando son confrontados y son revelados de que se revela y se dan cuenta que han mentido, ¿qué hace Dios? Los ejecuta. A él primero y después la señora. Ahora, no se asusten, hermanos. Yo a veces pregunto, Señor, ¿por qué no sigues haciendo lo mismo? Pues ¿a quién predicaría? O ni siquiera yo estaría predicando. Pero es la realidad que vivimos hoy en día. Creo que muchos vivimos con una fe ficticia, con una fe no genuina, con una fe. Por eso estamos hablando de la fe verdadera. Años más tarde, el apóstol tiene que recordar lo que produce una fe genuina. Y por eso él dice, regresemos a Santiago, capítulo 2, por eso él dice en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? Porque muchos hablan de tener una fe, pero no se nota. No se nota, porque tiene que ver con la obediencia también, tiene que ver con las oportunidades que Dios nos da para nosotros poder solventar esa fe. Hay una fe que es engañosa, hay una fe que es engañosa, porque la fe verdadera solo es una, y esta produce buenas obras.
Es lo que Santiago está tratando de decirnos. Por eso él dice en el versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Siempre habrá los que tienen objeciones o argumentos, y especialmente aquellos que no creen, especialmente aquellos que dicen, bueno, pero es que usted sabe, es que esto de las buenas obras es un poco complicado porque usted sabe que y empezamos a filosofar, y empezamos a decir, y empezar a hacer blogs, y empezar a escribir, cuando la realidad de la fe verdadera simplemente obra y hace, y punto. Pero nosotros queremos siempre razonar. Bueno, hermano, es que usted sabe, uno tiene que ser buen administrador de las cosas que Dios le da. Y por eso debemos tener cuidado a quienes ayudamos y cómo ayudamos. Y entonces eliminamos todas esas oportunidades que Dios nos está dando para que podamos ejercer la fe verdadera. Santiago lo que está haciendo aquí es demostrarnos que si una fe verdadera es con obras y es inseparable. La fe genera obras. Entonces yo no puedo separar las dos cosas. Van juntas. Va a producir buenas obras. Claro, quizás muchos de nosotros dicen, bueno, ¿y qué son buenas obras? Pues ya vimos que al inicio Santiago nos dice necesidades básicas. Durante todo este COVID, ¿ha tenido usted la oportunidad de ser parte en ayudar a una familia o a alguien que ha estado y usted sabe que tiene necesidad? Y no digo que con solo la enfermedad, pero usted sabe que consecuencia de que perdió su trabajo o algo, ¿ha podido usted ser parte? Muchos ni se dan cuenta porque no salen de su casa. Y si salen es a la fiesta y regresan a su casa. Entonces no se dan cuenta de las necesidades porque en una fiesta no nos vamos a dar cuenta de eso. No hace mucho un hermano me llamó a mí la atención porque me dice, ¿por qué no me avisó que fulano y tal estaba con tal problema de salud y todo? Ay, se me olvidó. Pero lo que Dios quiere es que nosotros como hijos de Dios, mientras tengamos oportunidad, dice Gálatas, ¿recuerdan? Podamos aprovechar esas oportunidades empezando con los de la familia de la fe. Quiero que piensen un momento, cuando leímos en el libro de los Hechos, esa dinámica que está ocurriendo, ¿pueden ustedes imaginarse el impacto que estaba causando ahí? Con razón dice que muchos llegaban y eran añadidos a la iglesia. Porque la fe que estos hermanos estaban ejerciendo era genuina, no era ficticia. No era falsa, no era una fe muerta, se estaba viendo por las obras que estaban sucediendo, por lo que ellos estaban haciendo. Eso es lo que Dios está tratando de decirnos, de mostrarnos. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es como un diálogo, ¿verdad? Más bien como un argumento. Decir, ok, un momentito, vamos a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar esto. No. El Señor dice, simplemente la fe verdadera va a producir buenas obras. El enemigo cree que la fe verdadera es real, es viva, que existe. El enemigo, mire lo que dice el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Muy interesante que Santiago va a revelar eso. Un momentito. Ustedes dicen que creen en Dios, ¿ok? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y recuerde que esto era algo fundamental en los judíos. Dios, uno. Es fundamental para nosotros. Dios es uno. Y les dice, qué bueno que ustedes creen en eso. Magnífico. Pero quiero que vean lo que luego les agrega. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Quiero que piensen esto. Le está hablando a los hermanos y le está diciendo, ¿ustedes creen en Dios y saben que Dios es uno?
¿Sabe lo que dice Santiago? Qué bueno, ustedes están al nivel del mero diablo, porque el diablo también lo cree. ¡Wow! Es un golpe. Entonces, claro que yo creo en Dios. Como me dijo una vez un hombre, le digo, ¿usted es cristiano? Por supuesto que yo soy cristiano, ni que fuera un animal, me dijo. Hay gente que asume el hecho de que somos seres humanos y ya soy cristiano. No, lo siento, así no es. Sino, ¿para qué hubiese venido el Señor? La fe verdadera, hermanos, es una fe dinámica. La fe verdadera se ve, se palpa. ¿Y cómo se va a ver? A través de las buenas obras. Es una fe que produce fruto a través de las obras en la vida del Hijo de Dios. Vamos a ver más adelante que uno de esos frutos también tiene que ver con la obediencia. Entonces, la fe verdadera produce fruto a través de las obras en la vida del Hijo de Dios. Es una fe dinámica, es una fe genuina, no es una fe de solo hablar. Vayan al capítulo 1. Capítulo 1, en el versículo 18, porque recibimos el nuevo nacimiento, recibimos a través de la palabra de Dios. Mire lo que él dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hemos nacido de nuevo. Tenemos esa fe en nosotros porque ahora somos hijos de Dios. Y el hombre o mujer que no tiene esta fe genuina va a hacer cosas porque piensa que así va a obtener la salvación. Una de las cosas que siempre hago cuando estoy en consejería hablando con alguna persona, me cercioro si esta persona es o no es hijo de Dios. Y lo hago a través de ciertas preguntas, ¿verdad? Y a veces digo, bueno, ¿y usted es cristiano? Sí. Y entonces le digo, ¿y cómo sabe? Algunos me contestan, bueno, es que me bauticé. Eso no te hace cristiano, ¿verdad? Bueno, es que vengo todos los domingos a la iglesia. Digo, bueno, el diablo también viene, no falta, es el asistente, es el miembro, bueno, no puede ser miembro, pero es el que viene, no falla a un solo culto. Aquí está, y aún más, viene a los de inglés y a los de español al mismo tiempo y todo. ¿Ok? Entonces estás a ese mismo nivel. Bueno, pero es que, y entonces empiezan a pensar, ¿por qué? Porque a veces, y esto es lo que pasa, empiezan a venir a la iglesia y empiezan a aprender el idioma de la iglesia, de los cristianos, y empiezan a hacer cosas que los cristianos hacen, y entonces dice, soy cristiano. Y tenga cuidado, porque el cristiano es solo aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Y Él ha venido a su vida y lo ha cambiado. Y por eso por eso hay una fe engañosa. Y por eso yo tengo que estar escuchando ¿qué? La palabra de Dios, que es la que me va a dar conocimiento de esa fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo demás es ficticio, no es real, no es genuino, no es. Ahora Santiago nos va a dar dos ejemplos reales de la historia. Y me encanta esto porque, mire, va a usar dos ejemplos extremos, quizás pudiéramos decir. También va a usar a un hombre y a una mujer, lo cual para encerrar a todos nosotros. Pero mire lo que dice él aquí en el versículo 24, creo que es, ¿cierto? 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. El primer ejemplo que usa es Abraham. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál puede ser la buena obra que Abraham pudo haber hecho? Con Abraham está diciendo que Abraham ¿qué? Creyó. ¿Recuerdan? El cristiano por la fe vivirá. Creo lo que él dice. ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios
que lo iba a guiar a un lugar que él no conocía, no sabía. Por eso, hermanos, ustedes y yo, en este preciso momento en el cual vivimos, ¿en quién estás poniendo tu fe? En la vacuna, en la mascarilla, en los antibióticos, en esto o el otro, y cuando hay que hacerlo, hágalo, pero esa no es mi fe, es en Él. Sí, porque yo no quiero contraer esta enfermedad, ¿verdad? ¿Y qué si me muero? Pues fue lo que Dios hizo para llevarte al cielo. En algunos casos ha usado el COVID para llevarse a muchos a la eternidad. Otros son ataques cardíacos, otros son... Pero nosotros estamos tan pensando, wow, tenemos que tener sumo cuidado. Note, recuerden ustedes en Hebreos capítulo 11, ahí se menciona a Abraham. Y dice que Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque creyó a Dios. La fe genuina es una fe que va a creer lo que Dios dice y va a obrar a través de las buenas obras. Ahora, noten el otro ejemplo que usa, versículo 25. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Qué está diciendo? Primero quiero que vean algo muy interesante, porque dice Rahab y menciona el oficio que ella tenía, prostituta. Muchos de nosotros hoy criticaríamos a cualquiera que nos diga, mire, le quiero presentar a esta mujer que ahora es cristiana, antes era prostituta, y mire, oiga, qué feo, ¿no? Bueno, yo no lo haría, y ni creo que ninguno de ustedes, pero es interesante que Santiago lo hace. ¿Y sabe por qué Santiago lo hace? Para que usted y yo nos demos cuenta que la fe genuina en Dios está al alcance de cualquiera, de cualquiera. Algunos piensan que deben limpiar sus vidas antes de venir a Él. No. Cuando vienes a Él, Él limpia tu vida. No es al revés. ¿Tú crees que tienes que meterte una lavadora para limpiarte y luego venir a Dios? No. Es lo que Él va a hacer. Pero note lo que sigue diciendo. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Suena como que ella hizo algo bueno para creer en Dios. No, fue el resultado. ¿Por qué escondió? Y vaya a Josué, por el tiempo no vamos a ir ahí, pero vaya y estudie la historia. Porque ella creyó a Dios. Y le dijo a los espías, hay temor y temblor en nuestra ciudad porque sabemos que Dios, su Dios, es el único Dios y Dios les ha entregado esta ciudad. Entonces ella creyó. ¿Y qué hizo ese creer? Obrar. Escondió a los espías. Ay, ¿y si ella no los hubiera escondido? No se preocupe, Dios se encarga. Usó a esta mujer. Hermanos, nuestra fe es una fe que va a impactar al mundo cuando la gente puede ver la realidad de una fe que se va a manifestar en las buenas obras. Él sigue diciendo, versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras. ¿Está qué? Está completamente muerta. Hermano, pregúntese, hermana, pregúntese. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué fe? ¿Es una fe de mucho hablar y nada hacer? Bueno, pero es que yo no tengo los mismos momentitos. Hay muchas cosas que tú vas a poder hacer hacia otros. Porque eso es lo que Dios quiere. Y con esto quiero terminar. Quiero que vayan a Mateo, capítulo 5, porque aquí tenemos Mateo escribiendo lo que todos nosotros conocemos como el Sermón del Monte, y mire lo que él dice en el contexto de que nosotros somos la luz. En el capítulo 5 de Mateo, y vamos a dar lectura al versículo 16, 5:16. Mire lo que nos dice aquí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero esto es lo que hacemos. Queremos que la gente vea las buenas obras que hacemos. Ay, qué hermanito,
Ay, qué hermano más. ¿Tú conoces a ese hermanito? Ese hermano siempre está ayudando. Ay, qué lindo. No, no me den las gracias. No, no se preocupen. Con mucho gusto. Aquí está. ¿Cómo? No. Yo soy muy humilde, ¿no? ¿Verdad? ¿Han notado que los humildes siempre tienen que decir que son humildes? ¿Cuándo ven la buena obra que ejecutas? La tendencia de las personas es, ay, gracias. Cuando eso viene, ¿a quién los diriges? Con mucho gusto, para eso Dios me puso aquí, claro, usted sabe, no soy yo, es Él, es Él. Sin esas obras, este mundo, con COVID o sin COVID, nunca conocerá la realidad de nuestro Dios. Pregunto, ¿cómo es tu fe? ¿Se está manifestando? ¿Qué está haciendo? ¿O estás tan ensimismado contigo mismo que no ves más allá de tu nariz? Algunos que tenemos nariz un poco más grande podemos ver más, pero wow. Padre Celestial, gracias, oh Dios, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y Señor, muy fácil es a veces hablar y decir. Y Señor, oramos esta mañana para aquellos que en verdad necesitamos ver más allá y que esa fe sea una fe verdadera, manifestándose a través de esas buenas obras que tú has creado de antemano y quieres que andemos en ellas. Danos esos ojos para poder ver esas oportunidades de servir a otros, para que puedan ver esa luz y te glorifiquen a ti. Dios, gracias por cada familia, por cada persona que está aquí esta mañana, y damos muchas gracias, oh Dios, por lo que estás haciendo, no solo ahora, pero que seguirás haciendo. Trae ánimo y consuelo en aquellas familias, oh Dios, que tienen situaciones difíciles. Provee. Y Señor, oro para que tú abras nuestros ojos y nos hagas ver dónde podemos ser partícipes de lo que tú quieres que hagamos. Oramos en tu precioso nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por unirse a nosotros en línea el día de hoy. Ha sido un tiempo maravilloso, aprendiendo de la palabra del Señor y gozándonos en alabanza. Estamos muy agradecidos por su generosidad y fidelidad para con sus ofrendas. Esto ayuda a que se puedan solventar los distintos ministerios en Graceway. Para ello, puede ir a visitgraceway.org/give. Si usted desea profundizar su relación con el Señor y descubrir cómo marcar diferencia en su comunidad, usted puede participar en Grow Track en el enlace que aparece en pantalla. Dios nos creó para vivir en comunidad y así animarnos los unos a los otros. Usted puede encontrar un grupo pequeño en el enlace que aparece en pantalla. Si usted desea orar o conversar con alguno de nuestros pastores, por favor, no dude en comunicarse con nosotros. Puede llamar o mandar un mensaje de texto al 816-423-2877. Ahora, por favor, permítame orar por usted. Señor, te agradecemos por este día maravilloso, te agradecemos por lo que hemos aprendido de ti, por gozarnos también con las alabanzas. Padre Celestial, gracias porque estás con nosotros en cada momento. Y durante esta semana, toma nuestra mano, Señor, en cada día que tenemos que vivir, que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos que cuidar de nuestra familia. Amén. Por favor, no se olvide de darnos un gusta y de compartir este mensaje en Facebook. Nos vemos la próxima vez. ¡Chao!